santuario de Estíbaliz, desde hace muy poquito, ha recibido la llegada de nuevos inquilinos, o nuevas inquilinas para ser más exactos. Son las peregrinas de la Eucaristía, que pertenecen a una asociación más amplia, donde tiene su rama masculina y su rama femenina. Y vamos a conocer un poquito más de cerca, precisamente, de la mano de los fundadores de esta asociación, que son la Madre Amada y el Padre Francesco. A ambos les agradezco el tiempo que me van a dedicar. Muchas gracias. Lo primero que me gustaría preguntarles es: ¿quiénes son los peregrinos de la Eucaristía? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Esa pregunta es tan misteriosa como la que le hizo el Señor Jesús a los apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que son ustedes? Sí, pero eso sería una autorrevelación. Revelar no es una cuestión fácil, ¿no? Porque incluso cuando se trata de algo que no ha hecho uno, sino que es obra de Dios, difícilmente logramos expresar con palabras aquello que realmente somos, ¿no? Pero sí podemos decir más o menos lo que la manifestación, a menos visible, la gente puede captar y lo que nosotros alcanzamos a ver de sí mismos, ¿no? Tanto interior como exteriormente. Nosotros, por lo tanto, somos fieles de la Iglesia Católica, que respondiendo al llamado de Dios, tratamos de recordar eso que todos estamos llamados a vivir y que realmente somos, independientemente de que lo tengamos consciente o no. Somos peregrinos en este mundo, estamos de paso, y por lo tanto la condición peregrina no es algo que nosotros nos apropiamos de manera exclusiva, sino que sabemos que es una realidad universal. Todo ser humano está peregrinando. Eso incluso lo experimentamos en la medida cuando vamos caminando siempre de un lugar a otro, ya sea para formarnos, ya sea para alimentarnos, ya sea para relacionarnos. Usted ha sido un peregrino para venir a esta relación para con nosotros, a esta entrevista, y por lo tanto siempre hay un destino mayor al que todos estamos llamados, ¿no? Y entonces los peregrinos de la Eucaristía caminamos, no solamente como caminan todos los hombres, sino con la conciencia de que estamos en la voluntad de Dios, que queremos caminar en la voluntad de Dios para alcanzar el fin para el cual ha sido creado el hombre. Entonces peregrinamos en la voluntad de Dios para alcanzar la vida eterna. Y esa conciencia es la que ayuda a que todos nosotros, respondiendo al llamado de Dios, nos encontremos como familia. Entonces los peregrinos son aquellos que caminan en la voluntad de Dios, dejándose hacer familia por el Señor para hacer testimonio en el mundo de eso, aquello que Dios ha querido para todos y cada uno de nosotros. Madre Amada, ¿usted qué aporta? Pues el Padre ha dicho algo muy importante, que es que somos familia. Entonces somos familia, y sabemos que, bueno, todo carisma es una respuesta que Dios da a las necesidades de un tiempo concreto. Y pues este tiempo es un tiempo donde hay una gran necesidad de familia. La familia está viviendo una crisis de desestructuración, y bueno, el Señor nos llama a ser familia como es familia la Iglesia, y por eso nuestra comunidad está formada por distintos miembros, sacerdotes, religiosos, religiosas, pero también laicos, ¿no? Que eso es la Iglesia, ¿no? La Iglesia está conformada por distintos miembros con distintas vocaciones, pero todos con un mismo llamado, como decía ahora el Padre, ¿no? Un llamado a la vida eterna. Y pues eso es Aunque cada quien tiene su estado y condición, ¿cierto? Estamos asistiendo a una eclosión, a una auténtica eclosión de nuevas vocaciones, de nuevas asociaciones, de nuevas, digamos, propuestas de vida consagrada. Les confieso una cosa. Hay algo que me llama mucho la atención, porque ustedes, por ejemplo, tienen o nacen, por lo menos del atuendo, desde un espíritu franciscano. Me corrigen si no es así. Eso es una de las percepciones que se puede, de las cuales podría sacar muchas deducciones, pero la historia es un poco más amplia, que incluso se nos desbordaría en el caso de querer contarla aquí. Pero sí, normalmente cuando la gente nos ve, nos asimila inmediatamente con la familia franciscana. Claro. Tenemos por patrono a San Francisco de Asís, pero también tenemos otros patronos. Pero tenemos una gran cercanía con él en razón de nuestra propia experiencia
de vida, de cómo fuimos verdaderamente acercándonos a aquello que hoy día se constituyen como los peregrinos de la Eucaristía. Pero nosotros inicialmente fuimos misioneros laicos, acompañados ciertamente por un obispo franciscano, por un sacerdote franciscano que también fue nuestro director espiritual. Y de esa manera, no tanto por lo que pudiésemos observar de ellos, sino por una experiencia en la que fuimos viviendo, ¿no?, nuestra fe, fuimos descubriendo también ese deseo de vivir el Evangelio. El hábito surge de una manera muy graciosa. Podríamos recordar un hecho en el que la madre y yo, estando evangelizando, misionando, quisimos, inicialmente, primero, no teníamos como un atuendo específico, ¿no?, sino que nos vestíamos, éramos seglares y por lo tanto evangelizábamos a la luz de lo que poseíamos, ¿no? Por lo tanto, nuestro vestido, nuestro atuendo común y corriente, ¿no? Pero fuimos también viendo la necesidad de no tener que estar tan preocupados de qué me pongo hoy, qué me pongo mañana, qué atuendo combina, qué no combina. Eso fue la primera experiencia que tuvimos, sin que nadie nos dijese nada. Fue una experiencia en la misma misión. Luego, en un momento concreto, cuando ya estábamos así, que nos poníamos, digamos, pocos atuendos que ya estaban como elegidos, es decir, una ropa muy sencilla con la que salíamos a evangelizar, un día, tanto la madre como yo, nos pudimos decir, oiga, pues si tuviéramos un atuendo, que no tuviéramos que estar pensando tanto de si nos ponemos hoy una cosa, si nos colocamos mañana otra, o de si estas combinaciones, pues, nos ayudaría, que sabemos ciertamente que eso es, pero era una cosa que nos salía y nos brotaba espontáneamente. No conocíamos en ese momento la vida religiosa, a pesar de que podíamos tener alguna presencia que nos rodeara, no entendíamos esa categoría de hábito y por lo tanto entendemos que no fue una elección nuestra, es algo que nos sale al paso. Y entonces, viendo algunos de los nosotros estudiábamos cerca de un convento franciscano cuando estábamos estudiando Derecho. Entonces, viendo algunos frailes, es decir, se nos ocurrió pensar, ay, pues podemos ir y comprar un hábito. Así de gracioso, ¿no? Y entonces nos fuimos a la tienda donde ellos tenían una librería y dijimos, disculpe, ¿dónde podríamos comprar un hábito para poder... Lo necesitamos. Necesitamos un hábito. Y entonces la señora se escandalizó. Dijo, ¿de qué hablan ustedes? Eso no se compra. Y yo, ¿cómo que no? Necesitamos uno. Y entonces ahí nos pegó una gran exhortada, nos explicó que eso no se compraba y que eso hacía parte de una consagración. Primera noticia. Más o menos así surgió el tema del hábito. Mire qué curioso. De todas maneras, habiendo nacido un poco al abrigo del mundo franciscano, sí, ¿por qué en lugar de engrosar las filas franciscanas crear una nueva marca? No fue una iniciativa nuestra y tampoco pensamos, como nos dice bajo su propio lenguaje, crear nada nuevo. Nosotros realmente en un momento hicimos experiencia en la vida franciscana, pero el obispo que nos guiaba, nuestro director espiritual, nos había dicho que no nos apresuráramos en entrar a la vida religiosa porque tal vez Dios quería algo distinto para nosotros. Y fue así que luego de esa experiencia en la que, por designios de Dios, para no entrar en todos esos aspectos, nosotros al salir de allí nos encontramos con la pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿No? Es decir, hicimos la vida religiosa, la experiencia de vida religiosa, muy contentos en esa experiencia, tenemos un recuerdo muy grato de las comunidades por las que pasamos, pero había algo más allí que inicialmente no sabíamos ni estábamos preordenados pensando ciertamente que tendríamos que hacer algo, que algo teníamos en el corazón que nos llevaba, no, fue surgiendo la respuesta a la vocación. Entonces entendemos que la comunidad ha surgido como una respuesta a la vocación que hemos ido dando al Señor y de esa manera ha ido emergiendo lo que nosotros hoy vemos como los peregrinos de la Eucaristía. Es una realidad que ha ido en la respuesta a la vocación personal tanto de la madre como de la niña. Bueno, el caso es que todo esto nace en Colombia, si no me equivoco, ¿no? ¿Es correcto?
y acaban llegando aquí a España y ahora están aquí en Estíbaliz, en Vitoria, Sí. ¿no? Me gustaría conocer un poquito cómo ha sido la llegada a Estíbaliz, es decir, esto nace de una propuesta por parte de Monseñor Elizalde, es una oferta por parte de ustedes. ¿Cómo surge? ¿Cómo es la génesis de su llegada aquí? Bueno, normalmente tenemos por regla en nuestra comunidad que no nos movemos por iniciativa propia, es decir, que no vamos a pedir a un obispo que nos reciba en su diócesis, a menos de que, o sea, en realidad no lo hacemos así, o sea, siempre esperamos que venga una invitación de parte del obispo, porque consideramos que de esa manera tenemos como la certeza de que en realidad es la Iglesia la que nos llama y que es Dios a través de sus obispos. O sea, que inicialmente les llegó una propuesta de la diócesis de Vitoria. ¿Y qué les lleva a aceptar esa propuesta? Bueno, reconocer primero que todo que es Dios quien nos llama, o sea, no precisamente por eso mismo, porque no nos movemos por un gusto, por una idea propia, por un movimiento un ímpetu, ¿no? De pronto qué bien sería estar en Vitoria, qué bueno sería estar allí, Como también puede ser que en algún momento digamos, no me gustaría ir a algún sitio. Si fuera por nuestra propia iniciativa, podríamos decir, me gusta, no me gusta. No nos basamos en el gusto, si me parece o no me parece, sino buscamos en lo que decía al principio, la voluntad de Dios, que la reconocemos a través de la mediación, especialmente del obispo, que normalmente esperamos de parte de ellos que nos inviten. Y entramos en discernimiento con el consejo de la comunidad para ver si de esa invitación también podemos responder, porque puede que no tengamos número o que no tengamos los miembros necesarios para poder responder a una invitación así. Entonces, pues hay muchas cosas que valorar a la hora de decir vamos a determinado lugar, ¿no? O sea que por eso mismo, pues cuando dijimos vamos es porque nos descubrimos que ahí Dios nos llamaba, que esa es la voluntad de Dios. ¿Y podemos saber qué gancho tuvo Estíbaliz para ustedes? La Virgen. ¿Qué gancho tuvo? ¿Qué gancho, perdón? Sí. Pues la Virgen, como dice el Padre, yo creo que la Virgen, ser un santuario mariano, yo creo que eso fue lo que nos llamó la atención. O sea que eso también tuvo un eco, ¿no? En el corazón, saber de que este es un lugar de María y que pues nuestro carisma por ser eucarístico y mariano, pues también veíamos que este lugar también podía ser un medio que Dios estaba poniendo en nuestro camino para poder llegar a muchas personas para que se encuentren con el Señor a través de los brazos de la Madre. ¿Qué conocen ustedes de aquí, de Estíbaliz? Es decir, Estíbaliz es un centro de espiritualidad, pero que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión devocional como patrona de la provincia y como patrona de la diócesis, pero también tiene una dimensión histórica, artística, cultural, folclórica, incluso hasta deportiva, ¿no? ¿Qué conocen ustedes de todo eso? Lo que acaba de nombrar, estamos aprendiendo a conocerla, nos hemos reunido y hemos participado de todos los acontecimientos en estos días, desde el 1 de mayo, y lo que en estos días se nos ha ido enseñando y lo poco que hemos podido ir leyendo. Así que tenemos muy poco conocimiento, el que empezamos a tratar de acceder en la medida en que vamos comprendiendo a dónde hemos sido enviados. Y desde que nos reunimos por la primera vez con el obispo y desde que empezamos ese discernimiento, claro, empezamos a conocer un poco, quisimos empezar a leer, saber la historia, conocer pues un poco también el entorno del santuario, la misma cultura, ¿no? Que está alrededor del santuario. Hay mucha riqueza cultural en torno a Estíbaliz. Y bueno. Y es decir, contemplan que con ustedes todas esas dimensiones continúen desarrollándose. Yo creo que eso es algo propio de la Iglesia, ¿no? Continuidad. La continuidad, ¿sí? Siempre lleva a la novedad, ¿cierto? En cambio, cuando nos desligamos, entonces normalmente no sabemos, es decir, ya sería un invento sobre otra realidad hasta el punto de desfigurar lo que ya es, ¿no? Entonces tratamos de que la continuidad se dé, para lo cual tenemos mucho que aprender, ¿no? Y yo creo que la Iglesia siempre está en esa dinámica, ¿no? De querer más bien tomar los elementos con los que se cuentan y pues incluso poder aportar algo más, ¿no? Y poder sumar, no restar. Bueno, nosotros, eso también es importante, ya que preguntas sobre la continuidad, nosotros no somos dueños de Estíbaliz, por lo tanto no podríamos hacer una ruptura, ¿no? Sino
tratar de continuar, pero también aportar lo propio, ¿no? Porque de lo contrario, si no se pudiese aportar nada, entonces tampoco continuaría, ¿no? ¿Qué es lo que van a aportar? Ahí es una gran pregunta, ¿no? Ayer la madre hacía una gran exposición sobre eso. Vamos a aportar lo que es propio de nuestro carisma, que no es ninguna realidad nueva para la Iglesia, en el sentido de que no vamos a aportar nada que desfigure, ¿no? Sino aportar lo que de una u otra manera nos ha pedido el obispo que aportemos, nuestra espiritualidad eucarística y mariana. Y por lo tanto todo aquello que ella engloba a través de los servicios que nosotros ofrecemos, que son servicios de evangelización, porque somos misioneros, como todos. En esta línea, precisamente este mes de mayo, el Papa Francisco ha dedicado su intención mensual a los nuevos movimientos, a ustedes precisamente, ¿no? Y a los que valora altamente en su discurso y a los que les pide que por encima de sus carismas pongan su servicio a los obispos y a las parroquias. ¿Cómo entienden ustedes este llamado del Papa? Tal como lo está nombrando. Tal cual. Creo que es eso. Eso precisamente ayer hablábamos en la mesa redonda justamente sobre el tema del servicio, lo importante de servir, y que venimos a eso. Venimos a servir y a estar, por lo tanto, a la escucha de lo que el Señor nos dice a través de la Iglesia, a través del obispo, lo que nos dice a través de los acontecimientos, ¿no? A través de las situaciones, para salir al paso a las necesidades que día a día pues, también se nos van a ir presentando, porque también de eso se trata precisamente, ¿no? De estar para complacer al que se sirve, ¿no? No para imponer lo que a mí me gusta, no para imponer lo que yo creo que debe hacerse, sino más bien para estar atento a lo que pues, nos sale al paso, ¿no? A las necesidades de las personas que van a venir a Estíbaliz, porque aquí van a venir peregrinos no solamente de Vitoria, no solamente de Álava, sino peregrinos seguramente durante este jubilar de muchos lugares, y pues para eso estamos, para servir. El Señor nos enseñó eso, dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces, para eso estamos, para el servicio tiene una particularidad, ¿no? Tal como lo está diciendo el Papa. El servicio tiene la particularidad de la escucha. El que quiere servir tiene que escuchar. ¿A quién tendríamos que escuchar primeramente, no? Dice el Papa, a los obispos. A través de los obispos escuchamos a la Iglesia. Nosotros estamos aquí para que aquello que el obispo quiere que nosotros pongamos por obra se realice. Y entonces estamos atentos a lo que él nos dice para tratar de una otra manera de aportar lo que Dios nos pide. Y ahora nos habla a través del Papa y nos dice, bueno, pónganse al servicio, pues bueno, nos ponemos al servicio, porque eso es lo que el Señor nos está queriendo decir, y qué mejor que a través del Vicario de Cristo. Ajá. Madre, ustedes han llegado aquí, pero no sé si sabían ya de antemano que iban a tener vecinos. Tienen a unos chavales acogidos por la Diputación. No sé si tienen algún trato o existe alguna relación con ellos, si ya conocen a sus vecinos. Bueno, como acabamos recién de llegar, o sea, llevamos unos pocos días y no hemos podido casi que ni acomodar nuestras propias cosas, porque justo coincidió nuestra llegada con toda la fiesta del jubileo, la fiesta de la patrona. Y el sitio, como ve, necesita muchísimo de adecuación, y entonces nos hemos dedicado más que todo a adecuar el lugar para que ellas pudiesen entrar. Entonces la diócesis está trabajando tremendamente para tratar de adecuarnos el lugar. Y nosotros hemos tratado de ayudar, lo que son los hermanos, a adecuarles el lugar para que ellas puedan vivir mientras se tiene preparado esta zona, que sería como la zona donde ellas van a habitar, para que pues, se pueda comenzar también un trabajo, ¿no? Es decir, entonces por eso estamos, como que dice, de trasteo. Bueno, hay que entender que esto hasta hace poco estaba en manos de hombres. Sí. Y somos un desastre. Tenemos mala fama, ¿cierto? Tenemos mala fama. Tenemos mala fama, sí. Bueno, también vienen a hacerse cargo de una de las parroquias, además con una historia muy particular. En Vitoria es la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que prácticamente desde sus inicios se la encomendaron a los dominicos, ¿no? La parroquia de los Ángeles tiene una comunidad que se ha ido formando, se ha ido creando. Mi pregunta es, ¿ustedes cuando lleguen piensan empezar un proyecto parroquial desde cero? ¿Piensan acompañar a la comunidad que ya existe? ¿Cuál es un poco la idea con la que llegan ustedes? Bien, por ahora hemos tenido un acercamiento con el obispo que nos ha ido presentando lo que es la parroquia.
Hace poco tuvimos un encuentro con los miembros del consejo de la parroquia, simplemente para escucharlos, aquello que ellos nos querían comunicar, también con los padres dominicos, que son los que hasta ahora han estado allí, llevando la parroquia y han hecho un gran trabajo. Nosotros simplemente, pues como estamos en un acercamiento, no tenemos ningún plan pastoral en este momento elaborado para entrar, sino por el contrario, creo que estando a la escucha de lo que ellos también ya nos han comunicado, hemos quedado que poco a poco iremos teniendo unos encuentros para poder como dinamizar lo que sería la continuidad y la novedad también en la parroquia. Hay dos campos que al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, le preocupan de manera muy especial. Uno es el de la pastoral vocacional y otro el de la pastoral con jóvenes. ¿Qué pueden aportar ustedes en esos dos campos que tanto le preocupan a Monseñor Elizalde? Me parece que usted nos coloca en una situación un poco peculiar, ¿no? Porque parece que nosotros veníamos a resolver. Nadie le dijo que esto iba a ser una entrevista fácil, ¿eh? Sí. Peculiar porque las vocaciones, está clarísimo que nadie es dueño de las vocaciones, pero sí podemos hacer lo que el Señor nos ha dicho. Rezar para que el dueño de la mies, él es el dueño, envíe misioneros a su mies. Entonces, yo creo que lo que hemos de aportar, sobre todo, es la vida y la respuesta de nosotros mismos, para que con nuestra oración y con nuestra vida, pues se enriquezca y se renueve también esa respuesta generosa de los jóvenes y de todo ser humano al Dios que llama, para que todos nos pongamos al servicio de la Iglesia. Yo creo que también cuando se habla de vocación, no se debe limitar simplemente al hecho de la vocación religiosa. No. Cuando hablamos de vocaciones hablamos del abanico de vocaciones en la Iglesia. Sí. Vale, entonces sí que pues es nuestro deseo y creemos que, como le decía al inicio, somos familia, como familia, dentro de la gran familia que es la Iglesia, queremos también ayudar, ¿no? a que este lugar, especialmente Estíbaliz, sea un lugar de acogida para toda la familia, que sea un lugar de acogida para los jóvenes, que sea un lugar de acogida para los niños, que sea un lugar de acogida para las personas mayores, también en general, ¿no? para los matrimonios, que encuentren aquí un lugar donde puedan ser escuchados, donde puedan ser orientados también dentro de lo que nosotros pues podemos, ¿no? y queremos también comunicar de lo que el mismo Señor nos ha dicho, ¿no? Porque ayer precisamente el Evangelio nos decía, ¿no? Aquello que hemos visto, aquello que hemos oído, pues eso os comunicamos, y eso es lo que queremos también hacer aquí desde Estíbaliz, o sea, poder que sea un lugar abierto, ¿no? para todas las personas que quieran venir aquí, y sobre todo para que puedan encontrar también ese llamado, descubrir ese llamado que Dios les hace y que nos hace a todos, ¿no? A la santidad, y que es un llamado para los niños, para los adultos, para los jóvenes, para los consagrados, para toda la Iglesia. Y ya para terminar, hay un hecho que no podemos obviar, y ustedes vienen del otro lado del charco, Sí. ¿no? Un charco muy grande. Sí, como unas 10 horas de vuelo aproximadamente. Más o menos. Bueno, pues hace ya años que todo el tema de la colonización y de la evangelización en América pues ha vivido una revisión y una crítica de cómo se hicieron las cosas. Hoy es la vieja Europa la tierra de misión, y ustedes, los misioneros llegados del otro lado del charco, como decíamos. En esta labor misionera se tienen en cuenta estos análisis críticos que de la evangelización que nosotros hicimos se han hecho recientemente, para no repetir los errores, claro. A ver, yo creo que el análisis... Nosotros cometimos errores cuando fuimos a América. Bien, yo creo que hoy día se dice mucho de eso, ¿no? Yo creo que el error más grande que hemos podido cometer ha sido crucificar al Señor. Ese es el error más grande, y sin embargo ha sido el acierto más grande de Dios para con nosotros. Yo creo que si nos quedamos siempre buscando en qué nos equivocamos, nunca podemos descubrir en qué acertamos. Y entonces nosotros no hemos venido con una cosa es analizar, observar, aprender, pero también yo en mi propia experiencia he podido vivir de que incluso disponiéndome a no cometer los mismos errores, los cometo, vuelvo y los cometo. El ser humano es muy frágil.
Lo que sí se debe de revisar es guardar en el corazón el profundo deseo de no hacerle daño a nadie, de no dejar al otro en una situación peor que en la que ya se encontraba, sino tratar de aportarle a esa persona una mejor situación y que esa persona pueda estar mejor de lo que se encontraba antes de encontrarse con nosotros. En ese sentido yo puedo decirle, y podría quejarme muchísimo, porque yo soy africano de ascendencia. Entonces podría decir que la esclavitud me hizo muchísimo daño, pero yo también descubro que del sacrificio y del sufrimiento de mi ascendencia me llegó a mí la fe, y no solo a mí, sino a muchas personas. Estoy en una zona en la que podría decir, no es mi zona, porque mi zona sería África, y sin embargo, tanto todos los afrodescendientes como los que de alguna u otra manera se han quedado en su propio lugar, tenemos que estar agradecidos de haber conocido algo profundamente nuevo, el misterio de Dios, que hubiera podido ser comunicado de una mejor manera, pero misteriosamente Dios también se sirve de esos errores de los hombres para demostrar su belleza, su riqueza y su amor. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que podemos equivocarnos y que podemos hacer mucho daño, pero también tenemos que tener toda la disposición de hacer mucho bien, porque teniendo la disposición de hacer mucho bien, es posible que no hagamos tanto daño. En cambio, creyendo ciertamente que hemos aprendido de los errores de los mayores, ¿sí?, es posible que terminemos haciendo peores cosas que los mayores hicieron. Porque normalmente el hijo del alcohólico, del borracho que dice, mi padre es un borracho, no quiero repetir la historia, seamos sinceros, muchas veces la repite. En cambio, el que aprende a no juzgar de manera apresurada al otro, entonces aprende ciertamente que esa miseria que ve allí la posee él en su interior. Nosotros somos conscientes de que tenemos mucha miseria y que no somos mejores que nuestros antepasados, pero queremos hacer aquello que verdaderamente puede dejar a los demás en una mejor situación. Y eso es lo que queremos aportar aquí, y queremos aportar también para nuestra comunidad, y también queremos aportar ahora que podemos compartir con usted. Y usted como religiosa y como mujer dentro de la Iglesia, ¿qué me diría sobre esto? Bueno, yo me uno a lo que el padre ha dicho también, pero bueno, ya como usted me dice, como mujer y como religiosa, pues yo creo que, a ver, la evangelización en América para mí trajo grandísimos aportes, ¿no? Ciertamente que, como usted dice, pueden haberse cometido algunos errores, ¿no? Y tal vez muchos. Y tal vez muchos errores, pero yo siempre me quedo con la parte buena, me quedo con la parte positiva, o sea, la parte donde de lo que a través de los que fueron con esa muy buena intención de llevarnos el Evangelio, pues hoy día puedo yo ser lo que soy, o sea, gracias a esa entrega, gracias a ese sacrificio, gracias a ese olvido de sí mismo que muchos tuvieron, pues hoy yo puedo estar donde estoy, porque gracias a ellos he podido recibir el don de la fe. Entonces yo pues, estoy inmensamente agradecida con los que fueron a nuestras tierras a llevarnos el gran tesoro que es la fe. Por ejemplo, América no solo tiene oro, que es una de las cosas que nosotros escuchamos. Nos robaron todo el oro, se llevaron todo el oro. Sí, nos dieron espejos, es lo que dicen, ¿no? Nos dieron espejos y se nos llevaron el oro. Se nos llevaron la cultura y nos metieron todo eso. No solo tenemos oro. No, y yo creo que ahora tenemos a Dios. Sí, y eso es lo que estamos yo creo en que es algo hermoso, ¿no? O sea, de descubrir que no solo el pan vive el hombre, y que en realidad lo que nos han dado es el pan del cielo, y que eso vale más que todos los tesoros del mundo, y que incluso con todo y los errores que se han podido cometer, superan como dice la palabra, como está el cielo y la tierra, supera también lo que nos han dado, de lo que incluso pueden haber fallado, de los errores que se pudieron haber cometido. Así que yo valoro mucho más eso, y les doy infinitamente gracias a Dios por ese regalo que nos dio a través de la evangelización. Mire, yo creo que es una cosa también que es buena, porque no piensen que nosotros
como que no nos damos cuenta de todo lo que se ha podido cometer y las heridas y de todo lo que se ha podido hacer, si somos conscientes de eso. Pero en el Evangelio nos habla del trigo y la cizaña. En un momento le dicen, Señor, ¿no sembraste trigo en tu campo? Y le dice, sí. Dice, ¿y entonces de dónde sale la cizaña? Un enemigo lo sembró. Quitemos entonces la cizaña. Y dice, no, porque os podéis llevar el trigo. Tratamos de poner el ojo en el trigo, reconociendo que hay cizaña. San Agustín lo decía, la tenemos dentro, tanto el trigo como la cizaña. No significa que no nos demos cuenta de lo que nos ha planteado. Significa que precisamente para poder aportar no se requiere solamente ser optimistas, se requiere ser conscientes. Somos conscientes de que se ha hecho daño, somos conscientes de que podemos hacerlo, somos conscientes también de que podemos hacer bien. Y la pregunta es, ¿cómo poder hacerlo? Reconociendo, como dice usted, lo que han hecho que no estuvo bien y tratar de no hacerlo, pero no basta simplemente tener esa buena intención. San Pablo decía, no entiendo lo que me pasa, a pesar de que quiero el bien, es el mal el que realizo. Entonces, ¿cómo San Pablo nos puede dar esa pista? Pues para que nos demos cuenta que necesitamos mucha humildad, porque no somos tan buenos como querríamos, pero tenemos que querer ser buenos. Y usted toca, ahora cuando me preguntaba como mujer, hay un gran don que nos ha regalado la evangelización en América, y es el gran don de nuestra Madre, de la Virgen. España es un lugar, es un país donde la Virgen está por todas partes, un país mariano. Y poder conocer a nuestra Madre y poder descubrir en ella también el modelo que nosotros tenemos como mujer, pues nos ha dado también la evangelización, descubrir a María, nuestra Madre. Y eso para mí lo más grande que tengo, porque es ella el modelo de mi vida consagrada y de mi vida como mujer también. Padre Francisco, muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado. Les emplazo a que dentro de un año aproximadamente nos volvamos a reunir, volvamos a tener una entrevista y valoremos un poco los frutos que ha dado su presencia aquí en Espíritu. Ojalá. Y recen por nosotros, porque somos pequeños. Y ustedes por mí. Claro que sí, somos pequeños y necesitamos de la oración de todos, porque nos unimos con el Papa, recen por nosotros. Exacto, y necesitamos mucha oración, necesitamos también mucha humildad también para saber que la obra la hace el Señor. Ponernos en sus manos y dejar que Él nos vaya guiando y poner toda la confianza en Él, no nosotros en Él. Usted ya acaba de hacer una pregunta que nunca nos hizo. ¿Tienen miedo? Y ahora hemos contestado sí. La pensé, no le voy a mentir, la pensé. Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias.